regresamos en este panorama de la mañana cuando son las 8:43 y recibimos nuestro primer invitado del día de hoy, un hermano y amigo de todos nosotros, Benny Metz, quien es presidente del Consejo Nacional de Discapacidad. Vamos a hablar con él, a ver cómo va eso por ahí, y de política, y del tema haitiano, de todos los temas hay que hablar aquí, porque estos funcionarios creen que... Buenos días, hermano. Servidores públicos para ustedes. ¿Cómo está todo? ¿Verdad? Bien, que me bien, siento hermano. muy contento de estar en su nueva casa también, ¿verdad? La última vez nos vimos en otra casa. Así es. Y efectivamente, donde el amigo Miguel Medina, que es un aliado de todos nosotros de muchos años, y de verdad que lo felicito porque en poco tiempo, aunque no tienen poco en el programa, pero sí tienen poco tiempo en esta nueva fase, se van colocando muy importantes en la población dominicana. Gracias, hermano. Benny, vamos a iniciar hablando del CONADIS. Explícale a la gente qué es el CONADIS. Mucha gente quizás no maneja, no sabe, no conoce la institución, el alcance que tiene, presupuesto que tiene y para qué está el CONADIS. Mira, verdaderamente el Consejo Nacional de Discapacidad, el CONADIS, estuvo por mucho tiempo un poco anónimo y con un perfil bajo, como se dice, y asimismo tal vez el impacto en la población. No es menos cierto que tuvo años importantes, gestiones importantes y gente que al principio trabajaba medio ex oficio, un poco voluntario. La ex vicepresidenta Milagro Ortiz Bosch fue presidenta del CONADIS ex oficio, lo mismo fue don Rafael Alburquerque. Después entonces no hubo presidente por un tiempo y lo que había un director ejecutivo de mi provincia, una estrella, don Magino Corporán, que estuvo trabajando allí. Y al llegar el 20, el presidente Luis Abinader pasó por varias directivas, CONADIS, donde tuvo el amigo Pedro Pablo, el doctor Canario, después tuvo Carlos Yunen y Claudia Pimentel, que fue lo que estamos sucediendo ahora. El CONADIS es la entidad que tiene que articular la política de discapacidad a nivel nacional. Es la sombrilla de todo este aspecto de integración a las personas que tienen alguna condición y efectivamente tenemos nosotros que hacer política pública en ese sentido. No obstante, al llegar al CONADIS no encontramos tal vez un plan de trabajo establecido, un plan nacional, y estamos entonces, desde que llegamos, elaborando el primer plan nacional por la discapacidad para integrar todos los sectores. Mucha gente hace política de inclusión, mucha política de discapacidad, pero segregada, todo el mundo suelto, y efectivamente a veces no se conoce bastante bien el alcance de esto y lo que tiene que ver en materia de educación, materia de salud, materia de protección social y materia laboral, que son los 4 aspectos más fundamentales o ejes que nos centramos del CONADIS trabajar. Y es importante que sepan que CONADIS en su haber, en su órgano de gobernanza, tiene el 60% de su matrícula de sociedad civil. O sea, en el directorio nacional predomina la sociedad civil, las fundaciones que trabajan con diversos tipos de discapacidad, por o para personas con discapacidad. Igual el comité ejecutivo de los 10 miembros que son, tiene 6 que son también sociedad civil. En la matrícula nuestra, tiene 10 ministerios que sesionan con nosotros, cada vez que hay convocatoria del directorio. Está el Ministerio de Educación Superior, está Salud Pública, está Deportes, está Infotep, está también DGC, Intran, que también son parte integral de nosotros en la parte de toma de decisiones de la vida de CONADIS. Igual también entonces fundaciones que eso lo llevan. Quien le habla fue electo por la Asamblea a voto unánime, por lo cual mi posición es inamovible por 4 años. Lo que hace el presidente es ratificar una terna que se presentó. Yo tuve que poner a disposición mi posición de viceministro para poderme presentar en una evaluación que se hizo internamente y después entonces ir a la Asamblea, sacar la mayoría de los votos de unanimidad y entonces puede ser escogido el presidente en la terna que se presentó. Entonces, eso le da a uno cierto criterio de independencia en términos de operatividad, pero estamos adscritos al Ministerio de la Presidencia, por lo cual también hemos trabajado. ¿Y qué hemos hecho en poco tiempo? Tomando en cuenta que el presupuesto no es muy alto, es el presupuesto más bajo. ¿Cuánto es? En términos de población vulnerable, 321 millones de pesos. Al año. Y el año 2024 no se ejecutaron 200. Wow. En los capítulos que tienen que ver con inversión de capital, no se ejecutaron. Solo se manejó el Fondo 100, que es término de nómina, gasto corriente y el tema de las fundaciones. Pero tengo también que decir, en aras de eso, que también no tenía la pluralidad necesaria. En una estructura, casi 200 personas, solo habían 106 personas asignadas. El 30% de ellos, cumpliendo con la ley, personas con discapacidad, o sea, sobrepasamos que sea la ley. Le he hablado un 5 y hay un 30% de personas de discapacidad,
buenos colaboradores, los que más temprano llegan, los que más apoyan, pero hay una parte importante que no estaba asignada y hemos estado trabajando, buscando mecanismos alternos con Supérate, con Gabinete Social para poder integrar. Y tenemos una matrícula incluso ya de 20 y tantos colaboradores voluntarios para poder trabajar en las provincias. Beni, el CONADIS es la gente que trabaja con las personas discapacitadas, pero la gente entiende... Personas con discapacidad. Con discapacidad, Sí. perdón. La gente entiende que solo son, por ejemplo, no videntes, personas que tienen que no pueden caminar, que tienen alguna discapacidad, pero también ustedes trabajan con personas con capacidades especiales, como son los autistas y también los niños con síndrome de Down. Me gustaría que nos expliques cómo impactan ustedes a estas familias, porque yo creo que hay mucha gente que no sabe que hay un beneficio especial para Correcto. familias que tienen estos niños con Así estas es. condiciones. Es la discapacidad diversa. Ujú. Y por eso hablamos de accesibilidad universal. Ya el sello incluso, que era solamente así de ruedas en los parqueos, se va a transformar en un símbolo que aprobó la Asamblea General de la ONU, que es toda la discapacidad, tanto cognitiva como física, ya sea de nacimiento o adquirida. O sea, es mucho más amplio el concepto. Y en términos de beneficio general a las personas con discapacidad, no importa la discapacidad que tenga, lo primero que hace CONADIS es certificar la discapacidad que tiene la persona. Evidentemente, previa a un diagnóstico que hace un especialista, se va a CONADIS, tengo una plataforma, en cual tú haces la cita, se recibe, y posteriormente emitimos un certificado que te permite, una cosa es derechos fundamentales, otra cosa es beneficios. Pero, por ejemplo, los derechos, tienes derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a el tema educación, pero si necesitas una beca para estudiar, entonces es un beneficio. Entonces el certificado te ayuda para eso. Si necesitan salud, por ejemplo, un tratamiento específico, porque... ¿Ese certificado es nuevo de esta gestión tiene, o siempre existió? Tiene del 2019, pero desde el 2019 al 2024 se emitieron alrededor de 16.000 certificaciones y solo en 3 meses hemos metido casi 4.000, por lo cual llevamos un ritmo importante. Y eso, la plataforma la estamos transformando porque no era lo suficientemente ágil. Igual, CONADIS solamente estaba en la sede central, que es la sede menos accesible que hay de Estado Dominicano, porque está en la 27, un callejón de la 27, con una parada de guagua que para entrar La uno tiene que ir menos a pie, accesible. casi. Qué paradoja. Y logramos entonces abrir ya en Santiago al primer mes de gestión. El segundo mes abrimos ya en San Cristóbal, en el punto de JV que se hizo en San Cristóbal. Y estamos trabajando ahora en Oriental para estar en Megacentro, estar en Los Tres Ojos. Y posteriormente entonces ya hemos habilitado espacios en el CAI de San Juan de la Maguana, en Santiago de los Caballeros también. Y vamos a estar también en Santo Domingo Este, Santo Domingo Este. Hemos tenido que hacer alianzas estratégicas con instituciones que tienen establecimientos o que coinciden con nosotros, que dan servicio o que tienen que ver con la discapacidad, para nosotros entonces colaborar con ellos y estar en la sede de ellos trabajando. Igual lo haremos donde están las licencias y otro punto para abarcar a nivel nacional por lo menos 20 lugares donde las personas puedan ir y no tengan que venir con nadie. Señores, la gente de restauración de Dajabón venía con nadie a las 27 con Máximo Gómez a buscar un certificado y con algunas condiciones no pueda venir. El que esté encamado no pueda venir. Igual pasaba en Visibón, así pasaba de Sánchez de Samaná, pasaba de Villarriba de San Francisco. No pueden imprimir eso online. Lo que pasa es que hay que tener una entrevista física, aunque sea una. Tú llevas tu proceso, pero hay que evaluarlo físicamente a ellos o su familia. Los menores de edad viene la familia. Entonces, los beneficios que tú decías, ese certificado te lo abre, que es, por ejemplo, hay un fondo de la niñez por discapacidad, que fue una iniciativa de la primera dama Raquel Arbaje, que son 6.000 pesos que se le otorga, donde alrededor de 8.000 beneficiarios hay casi 4.000 solamente de autismo que ya han recibido de ese beneficio. Hay un beneficio también de la pensión tradicional, pero que lo gestiona CONADIS, pero al final, evidentemente, jubilación y pensión y el decreto presidencial, que también se abre con esa certificación. La entrega ahora de dispositivo de apoyo, para que ustedes sepan, CONADIS duró más de 7 años sin silla de ruedas, recibiendo de los mormones, que era lo que entregaban la Iglesia de Jesucristo, porque es la más adecuada para adaptar al físico de una persona con discapacidad. Y dejaron de venir, Elvin, porque cuando iban a traer silla de ruedas, se la vendían ellos mismos. Entonces, le entregaban a alguien y alguien la vendía. Gente que decía que entregaba por allí. Entonces, ellos perdieron la confianza en el país y tenemos un año de recuperar la confianza. Wow. Porque de que era viceministro empecé la gestión y ya en el almacén de CONADIS hay 1.500 sillas de ruedas que llegaron ahora en febrero. Vienen 1.500 más. Y con una fundación en Miami también hicimos un acuerdo y vendrán 5.000 sillas de ruedas más que vamos a entregar. La idea de nosotros es en 3 años poder entregar más de 20.000 sillas de ruedas a nivel nacional. Solamente en lista de espera tenemos 5.000 personas, 4.500 y tanto. Hermano, Beni Metz, Don John Garrido, encantadísimo de estar aquí contigo, un joven brillante.
que bueno, Verte a ti me remonta a las épocas de la otra juventud. mucho tiempo Y Alfredo, que está en calladito diferentes ahí. escenarios. Hermano, ¿qué están haciendo ustedes desde el punto de vista de diseño de política pública para que en las plazas que se construyan, las plazas comerciales, en las instituciones del Estado, La en guagua las del aceras y En las contenes, universidades. en las La universidades, en guagua las del escuelas, transporte. para tener el tema de la inclusión, o sea, que una gente en silla de ruedas pueda tener acceso fácil? Por ejemplo, en la UAS tuvimos ese problema cuando se construyó la biblioteca y edificaciones, Así que es, fueron complicada. como 20 gente en silla de ruedas. Me dijeron, John, No hay ¿qué forma. hacemos? ¿Por dónde accedemos? Correcto. O sea, ¿qué están haciendo ustedes? Mira, la verdad que hay que empezar por casa, que el gobierno dominicano. Y efectivamente con el MAP hicimos un convenio y ya el MAP notificó a 168 instituciones del Estado sobre las políticas de inclusión por la persona con discapacidad y de accesibilidad. Y efectivamente estamos haciendo un cronograma de cómo empezar esa jornada. Llevar charlas de sensibilización, lleva lo que es trato digno, lleva lo que es un modelo que tú te pones en el lugar de la persona con discapacidad, haces un modelo, tú con silla de ruedas, tapando los ojos, usando bastón para que tú entiendas el concepto. Y entonces también el tema de empleabilidad. En tema de accesibilidad, que tú planteas ahí, hablando de diversos aspectos, la accesibilidad es más que infraestructura. Es todo lo que conlleva para que una persona con discapacidad pueda acceder a los lugares públicos o privados y pueda tener una vida digna y vida independiente. Desde la comunicación, lengua de señas. Fuimos a un Indotel para hablar con Yulisa Cruz de empezar a establecer en los cables nacionales, en la televisión, lengua de señas. Hablamos también, hemos estado trabajando en las universidades, fuimos a la MESID y ya hablamos con el ministro Frank García Fermín para primero recoger toda la formación que hay segregada en materia de inclusión y que sea una cátedra para tales fines. En las escuelas de medicina, para que ustedes sepan, no habían materias de inclusión como tales. Los profesores no salen, o sobre todo en certificación por la discapacidad, que es lo que nosotros hacemos, que es una especialización que posteriormente fue que salió. Entonces estamos tratando de que eso sea una cátedra en las universidades y diplomados permanentes sobre ello. Y en términos de accesibilidad, estamos trabajando el Pacto Nacional por la Accesibilidad, que lleva todo ello. Y la infraestructura, ya el área de nosotros de accesibilidad universal, que dirige la distinguida Alma Ferrera, que el viernes puso a circular un libro, Incubio, que habla de cómo las infraestructuras tienen que ser inclusivas, ya está haciendo descenso en los territorios. Y recientemente una persona en una audiencia que fue al Palacio de Justicia le tuvo una situación con la escalera donde se lo vieron, con muletas, que cayó. Y entonces nosotros fuimos al Palacio de Justicia y ya hicimos las mejoras, o sea, las recomendaciones necesarias, porque la ley 513 no nos da las garras para poder ir un chin más allá. Esperamos que la reforma sí se haga, pero mientras tanto le notificamos a la institución que no está cumpliendo para que haga las mejoras, y también con el MIBET estamos sacando una norma para tales fines, para las construcciones que hay y las construcciones que actualmente están haciendo. En cuanto a transporte, igual en el Pacto Nacional de Movilidad se escogieron una serie de recomendaciones que se plantearon. Si el TRAE acaba de incorporar, aunque no hemos hecho el lanzamiento formalmente, pero ya se están entregando 50 autobuses TRAE accesibles con rampa para las personas que tienen movilidad reducida. Y efectivamente también estamos trabajando con los sindicatos de transporte, principalmente pactando con el que está en la esquina de nosotros, para que de alguna manera las autobuses que se importen tengan rampa a futuro. Y ya tengo que decirle que ya el amigo Antonio Marte, ya estamos trabajando un borrador y se ha comprometido con incorporar autobuses de transportes para tales fines. Entonces yo creo que hay muchos aspectos que estamos avanzando. No es mucho tiempo que tenemos, solo tenemos 3 meses en la posición, y creo que de alguna manera hemos podido dar algunos pasos que va avanzando el tema de inclusión y discapacidad en el país. Hola, bienvenido, mi estimado. 2 preguntas. Dijiste que la ley no te faculta como a llegar más allá, no tiene tanta garra. Me gustaría que usted dijera en qué cosas usted entiende que la ley debe modificarse, pero ya para el beneficio Correcto. de la institución que usted dirige, y también cuáles son los próximos pasos para llevar al CONADIS a otro nivel, ya que usted lleva solo 3 meses, pero cuáles son esos planes que están en agenda. Mira, la verdad que ya CONADIS, antes de nuestra entrada, estaba haciendo un diagnóstico de la ley 513, que la misma ley mandaba 10 años hacia un diagnóstico. Y efectivamente ya hay avanzado muchos aspectos y todo lo que queda el normativo. Justamente en eso estamos trabajando con el director jurídico del Ministerio de la Presidencia, Rolkin Jiménez, y una comisión que se ha creado para tales fines de diversas instituciones que tienen que ver con discapacidad, adscrita a CONADIS. CONADIS tiene 90
ASFL adscrita a CONADIS, de las cuales 60 y tantos reciben fondos nuestros en sus actividades permanentes. Y en términos de estructuración y de norma y de tener una capacidad jurídica para poder accionar en justicia principalmente, nosotros hacemos con la institución, como decía, por ejemplo, Santo Domingo donde está el amigo Diostasio, habían unos pasos que habían cerrado lo que era el paso, la rampa, conocida por la rampa. Para evitar que los motores se suban por la Por ejemplo, entonces hacen la rampa y le ponen el pilotillo. No tiene sentido, no es rampa. Claro. Entonces estamos tratando y fuimos donde Dio, inmediatamente el alcalde tomó la iniciativa de restablecer los pasos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recibimos la denuncia del ciudadano, hacemos el descenso y vamos a la institución rectora para que entonces ejecuta. Si fuera como la ley nos da mucho más facultad, entonces nosotros podemos notificar a la alcaldía, notificar al usuario, a quien sea. Entonces, todavía hay que esperar una reforma de la ley. Además, la misma ley 513 debe ser una ley general que agrupe todo tipo de discapacidad, porque si hacemos una ley para cada discapacidad, tenemos 50 leyes. Entonces, además, hay gente que quiere crear incluso otro CONADI para el Down, un CONADI para la movilidad reducida. Entonces, ya usted sabe qué pasa eso en el Estado Dominicano. Si CONADI recibe 300 millones y lo van a dividir entre 3, peor todavía. Entonces, sí estamos trabajando nosotros y los próximos pasos. Justamente mañana vamos a firmar, anunciar nuestra carta de compromiso ya de gestión, de que hemos mejorado los servicios a los ciudadanos, eso con el MAP, eso un poco con la OPTIC, hemos mejorado la atención al usuario. Vamos pasado mañana a hacer el primer foro, el miércoles, en INTEC, están invitados todos, primer foro nacional por el autismo, a raíz de que viene el día 2 de abril, que es el día del autismo, y que está la ley, que tenía muchas situaciones de redundancia con la ley 513, temas que chocan, temas de aplicabilidad. Además, el reglamento, que yo fui de los que apoyó el reglamento y tuve la redacción del reglamento, salió ya cuando estaba apoderado el Consejo de Ministros para el presupuesto y no cayó en presupuesto poner el tema para la ley de autismo. No obstante, decía, nosotros de CONADI hemos estado apoyando fundaciones, más de 25 o 30 millones de pesos le hemos dado después de la lista vigente, hemos apoyado con la certificación, hemos dado el Fondo de la Niñez, casi 3.000 niños con autismo, o sea que hemos estado trabajando, pero falta mucho más. Entonces, el foro es para esos fines. Cuando los niños salen de los CAI, ¿verdad? Que cumplen 18 años, ¿dónde van? ¿Dónde siguen recibiendo atenciones? Porque es una preocupación que a mí como legisladora me ha llegado mucho. Sí. Segundo, la cifra que ustedes tienen que se conecta hay discapacidades adquiridas por los accidentes de tránsito. ¿Tienen alguna estadística de cuántos dominicanos por accidentes de tránsito han quedado discapacitados y qué están haciendo ustedes para prevenir esto? Y lo otro, sabes que tenemos el proyecto de ley del Sistema Nacional del Cuidado. Ya tú hablaste de la ayuda que se le da. Pero el 74% de las mujeres que cuidan a esos discapacitados, de los cuidadores, son mujeres. ¿Qué más se puede hacer? ¿Se puede pagarles a esas mujeres que están dedicadas a atender a sus hijos, asistirles psicológicamente? ¿Qué se está haciendo para protegerlas a ellas? De atrás para adelante. Sí. En términos de política de cuidados, es un proyecto que está estableciendo con Supérate y el BID. Ya en términos que de adultos mayores, ya se graduaron 900 mujeres, principalmente, aunque hay hombres también, para ser cuidadores. El programa conlleva a que esa persona sea integrada como una enfermera, como un médico. Sí. Van a recibir casi $400 mensuales de pago, 25,000 pesos. Bueno, la tasa fluctúa, pero más o menos, para que sean cuidadores. Pero efectivamente también pueden trabajar en el sector privado. Eso es el Estado por un lado. Sí. Pero también el sector privado, con la bolsa de empleo que tienen, sobre todo estas empresas que trabajan temas domésticos, se puede dedicar. Yo he dicho que las personas que estudiaron educación magisterio hace unos años, por el auge que hubo de la carrera y porque había mucho nombramiento y porque en lo interior del país era la posición mejor pagada, entonces ahí lo que no pasa en el concurso podemos formarlos como cuidadores con una especialización y efectivamente pueden ganar y pueden incorporarse allí una cantidad importante de personas. Ya ahora va la segunda fase, que es para personas con discapacidad. Sí. Entonces ya estamos trabajando con Infotep ese proceso de formación, que son 6 meses. Y de mi punto de vista, incluso en la mesa interseccional que tenemos, he planteado sectorial que deben ser las madres de los niños con autismo, con movilidad reducida, claro, porque de alguna manera un familiar, ese dinero entrará al seno familiar y está siendo acogida así la propuesta. Imagínense un hogar que pueda la madre
de vengar 25,000 pesos atendiendo a su hijo, que tiene que hacerlo por cariño y por amor. Obligación. Y por no decir por obligación, Eso sino cariño y sería amor. una ayuda Y que enorme. también los Lo que 6,000 le pesos que se plantean entrega en al el niño proyecto de ley. por la discapacidad también, ya son 30,000 pesos, Exacto. más los demás planes del Estado. Y Entonces, además que eso también le da independencia económica a Correcto. las madres que no pueden trabajar. Que y en su Correcto. mayoría son madres solteras porque los padres Correcto. abandonan. Así es. Sí. Entonces, en términos del Pueden CAIT, trabajar. Sí. realmente el CAIT, de mi punto de vista, en la modelo actual, Sí. ha sido un modelo súper exitoso. Sí. Viene de la gestión anterior, se le ha dado continuidad a la gestión, pero ¿qué pasa? Casi el 60% de los casos van con Conadis es de autismo. Es muy alto lo que ha pasado en los últimos años y entonces la capacidad de respuesta del CAIT, que es un proceso como un colegio, entonces en el colegio dice no hay cupo, los colegios privados ahora no hay cupo, porque tú entras en una edad Desbordada. de los 2 años, Sí. o entras 2 meses y termina a los 12 años. Entonces tú estás ocupando 10 años fácilmente de tu proceso. Entonces para otro esperar tiene que salir ese que está. O sea, ese es parte del problema que hay. La lista de espera que hay se ve más larga de lo que es. Porque ¿qué pasa? Se está computando toda la lista de espera que entre una terapia y otra tú estás esperando. Pero ya tú eres parte del programa. Entonces tú no estás fuera del sistema. Tú estás en el sistema, lo único que la capacidad de respuesta es suficiente. Ahora, ¿qué se ha planteado? Crear 28 minikite a nivel nacional. Claro. Ya se inauguró el de la Luperón, ya viene la Victoria recientemente, y en todas las provincias del país, casi donde estaban los No, correos, y los se 28 está municipios más grandes, porque hay Correcto. municipios que son más grandes que Correcto. 15 o 20 correcto. provincias. Entonces, en 28 lugares del país, para poder, de alguna manera, Eso se va a establecer lo eso que es hay. muy importante. En San Cristóbal, en Jaina, se va a poner uno. Se va, Y a los poner uno, se Alcarrizos, va a poner uno en Villa ¿verdad? Altagracia, en Alcarrillo se va a poner también, en Baní. O sea, en muchas provincias del país va a tener su minicai, que son para terapias. Ahora, el diagnóstico, porque CAI hace 2 cosas. Te da el diagnóstico de discapacidad y te da terapia. En el medio está Conadis. Por eso Conadis se va a instalar donde están los CAI, para poder certificar la discapacidad. Entonces, el diagnóstico, que dura un tiempo, que la gente dice mucho tiempo y demás. Bueno, cuando usted tiene te detectan lamentablemente un cáncer de un proceso, de un día para otro. Entonces, ese proceso, estamos tratando de que con el SNS, en lugares regionales, Sí, se haga el sí, diagnóstico claro. para poder descentralizar la respuesta de Conadis, porque entonces, de CAIT, porque en los sectores privados es costoso el diagnóstico. Sí. Cuesta un dinero. Entonces, Concho, pero claro, ese también tiene- ahí voy. También, correcto. Con el Consejo Nacional de Seguridad Social estamos impulsando, estamos trabajando, buscar un mecanismo Sí. de que se pueda financiar una parte de ese costo vía los seguros del diagnóstico, igual de las terapias. Pero todo eso es un proceso de construcción y había que cambiar el catálogo de cobertura de la aseguradora. Yo creo que es Alfredo. fundamental para eso. Bernie, discúlpame que te saque de tu Pero función. si usted va a Sí. salir del tema, Sí. déjame Hay una hacerle una pregunta. El hora. accidente de tránsito, Ajá, que yo le había ajá, preguntado ajá. cuál es la Brevemente. estadística de la discapacidad. Hay un que pacto de hay. movilidad, Conadis participó en la mesa, hizo algunas recomendaciones, pero como estamos trabajando el primer Plan Nacional por la Discapacidad que no existía, lo vamos a incluir allí. Una campaña de concentración nacional, porque todos los fines de semana se incorporan nuevas personas con discapacidad. Sí. Esta carrera clandestina, en la 6 de noviembre, que cuando venimos nosotros de San Cristóbal, nos encontramos siempre esa situación, llevan muchos jóvenes con discapacidad. Pero, aparte de la campaña, estamos trabajando entonces con el ITLAS el tema de la prótesis, que ya tiene un tiempo avanzando, Sí. pero que se ha quedado un poco en letargo. Lo vamos a relanzar con un fondo mucho mayor para aumentar la prótesis, que lamentablemente ya el que tiene una condición hay que trabajar Benny, para ello. felicitarte por todo lo que nos has estado describiendo y demuestra el manejo de tu tema, que tú estás en tu tema ahora. En 3 meses. Antes de que salgamos de ese tema, como Alfredo me imagino que va a entrar a la parte política, quiero hacerte una recomendación de muchos retos que tú tienes en ese tema, una deuda social acumulada muy Así grande. es. El tema de el acceso a educación pública y privada a los niños con algún tipo de trastorno o discapacidad, lo llevan a un colegio y sin hacerle un diagnóstico no te lo aceptan. De que una psicóloga lo ve, Sí. puede ser cualquier cosa y le dice, no, ese niño tiene autismo y no te lo aceptan en los colegios. Y ni hablar entonces el problema de la educación pública. El Ministerio de Educación, Benny, dejó de gastar, por ejemplo, el año pasado 20,000 millones de pesos. ¿Y tú crees que es posible que aquí no haya una capacidad de inclusión en las escuelas públicas, en las aulas?
que no haya maestra sombra. Porque es una realidad. Los hijos de los pobres, así como se ha incrementado el autismo, es a nivel de todo el mundo. Claro. Entonces, el que se puede defender, puede llevar al muchacho a Corazón Unido, hacerle un estudio de 100,000 pesos y darle terapias semanales 2 de 3,000. El que se defiende. Ahí el pobre, entonces el Estado no puede darse el lujo. Dos psicólogos para un centro de 1,000 niños. ¿Tú me entiendes? Entonces, el Estado no puede darse el lujo de que no gastamos 20,000 millones de pesos en educación, Sí. teniendo temas como este. Yo veo el tema, Elvin, aunque hay corto plazo, hay que dar respuesta, porque la gente, la discapacidad no puede esperar, hay que dar respuesta rápida e inmediata, pero hay que tocar un tema más profundo también, la formación del profesorado. A medida que el profesorado se pueda capacitar en manejar la población con discapacidad, no hay que hacer escuelas especiales, no hay que hacerlo especiales, ni mucho menos. Si en infraestructura sí, la accesibilidad es otra cosa. Y te voy a dar el modelo de la escuela Hermanas Díaz Moreno en Gurabo de Santiago. Con la Asociación de Desarrollo de Santiago, APEDI, y varias instituciones, y yo como viceministro, hicimos un plan piloto con una dominicana que vive en Boston, que es especialista creando aulas de apoyo, no especiales, de inclusiva, y le ayuda un poco aquí con el término, especial el salami, especial el ron, no hay nada especial, todos somos especiales, ¿verdad? Son personas con discapacidad, es el término correcto, tampoco es discapacitado, personas con discapacidad. Entonces, esa aula de apoyo, que no son especiales, tampoco es para almacenar 10 muchachos por 4 horas en un aula a lo que coja mi bon. No, ese modelo ya no debe ser, incluso afecta temas de derechos humanos de los muchachos y demás. Además, pasaba con sobredad. Fácilmente en un aula, un muchacho de una edad, otro de otra, o con un tipo de discapacidad, otro, o la misma discapacidad intelectual tiene leve, severo, moderado, o sea, tiene niveles, y tú poner uno severo con un leve, te va a retrotraer posiblemente lo que ha avanzado Y los en sus papás de terapias. los otros niños que no entienden Ahí voy, cuando un niño ahí es voy. Entonces, atendido. ¿qué modelo aplicamos? El modelo es el siguiente. Están todos en sus aulas y van al aula de apoyo cuando tienen una situación especial o particular, ¿verdad? O en el año escolar empezaron 11 niños, que con la vicepresidenta inauguramos esa aula, y yo fui a la semana de haber sido designado y nada más quedan 2 niños en el aula. Están todos en su aula regular, tomando su clase. Y capacitamos a los padres de los niños con discapacidad, a los padres de los compañeritos, Y a los al padres de los empleado, niños que no tienen discapacidad. al para que compañerito entiendan. del aula. A los empleados de la institución también formamos, porque el portero tiene que saber cómo trata a ese niño. Igual la que limpia, igual la cafetería, correctamente. Y todos los elementos del aula los llevamos que fueran accesibles para los niños. Entonces, ese es el modelo. Y a los mismos- Ve, El modelo inclusivo para ir debe con ser Alfredo. general, no puede ser, tú no Para puedes ir- agregar a esos muchachos de Para ir compartir con con sus Alfredo, compañeros. sí deben Sí. de hacer campañas agresivas. Correcto. En Y con el sector medios de privado, pero y con el sector en privado. redes sociales, una vaina que se sienta para comenzar Sí. a cambiar la Ahí voy. cultura Y con de el la colectividad con relación a las personas con discapacidad. Ya hablamos con el ministro Luis Miguel de Camps para con el Consejo de Educación Superior, o sea, el que trata el tema del colegio privado y demás, empezar a sacar una norma en ese sentido. Que de alguna manera los colegios tengan que tener, en principio, identificados profesores que manejen la discapacidad en lo que universalizamos el tema. Y el tema de los cupos no debe ser una situación para ellos. Y hemos pedido a los padres que tengan situaciones, ya que nadie está a disposición, para ir a acompañarlos en su gestión y defender sus derechos. Alfredo. Donde quiera se quieran conculcar. Bien, Benny. El yaguatense al día. Sí, somos pueblanos, Benny y yo. Así es. Y realmente tenemos muchos Y de años lucha. de mucha lucha, sí. En algún momento de la vida nuestra, cuando militamos en un partido político. Benny, todos estos días hay un debate a nivel nacional y propiamente se manifiesta mayormente en los medios de comunicación por esta situación de que algunos consideran que los partidos políticos han iniciado de manera extemporánea, de tiempo, las campañas políticas. Dentro de la organización a la que tú perteneces en el día de hoy, que es el Partido Revolucionario Moderno, hay unos cuantos candidatos ya. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué tú opinas sobre esto que está aconteciendo en los distintos partidos políticos? Porque vemos mucho movimiento en la Fuerza del Pueblo, mucho movimiento en el Partido de la Liberación Dominicana y mucho movimiento en el Partido Oficialista, Partido Revolucionario Moderno. Mira, abarcaste todos los partidos porque aunque el PRM esté en el gobierno y posiblemente el que los ojos están más puestos, pero los dos partidos de oposición
empezaron primero. O sea, y creen que las elecciones son mañana, incluso descartando precandidatos y el otro inscribiendo precandidatos. Entonces yo creo que no es fácil entender el tema electoral tan temprano en el país. Pero a lo interno de nuestro partido, yo te puedo decir lo siguiente. Una candidatura presidencial tampoco se construye en 6 meses, ni un año. Sobre todo que vamos a estrenar candidato en el 2028. El presidente reiteradamente ha dicho, y en el Constitucional se opuso a un recurso que lo pueda habilitar, efectivamente tendremos un candidato nuevo en el 28. Entonces, hay que madurar los candidatos, hay que darlo a conocer, hay que empezar a ver los perfiles, efectivamente traspasar lo que es buena gestión pública a una gestión política y a que te voten por ti. Una cosa es simpatía, otra cosa es voto. Entonces, lo que no puede haber es una campaña abierta, violentando la ley electoral, ni los plazos establecidos por la Junta Central Electoral. Yo he sido un abanderado de la institucionalidad, yo creo en eso. O sea, hay que respetar los tiempos y creo también la democracia interna. Sí, lo que yo creo que el partido tiene que buscar un mecanismo alterno para abrir los espacios a los candidatos que vayan a las provincias a hablar de la militancia del partido. Y lo primero es decir qué han hecho en sus funciones. Segundo, cómo han tratado a la militancia, cómo la han trabajado, qué apoyo le han dado, cuándo le han tocado la puerta, le han abierto las puertas, dónde han estado, cuál ha sido su acercamiento a la dirección del partido en cada sitio. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Sí creo que el partido debería buscar un mecanismo institucional, como la ley te permite, en sitios cerrados, en lugares que no sean públicos, en aspectos de convocatoria, hacerlo, porque ahora pareciera que estamos en campaña clandestina. Yo tengo una experiencia este fin de semana, me enteré que había uno de los precandidatos en una provincia, le quitaron el celular a todo el que estaba ahí. Ni una foto para tirar, ni mucho menos. Entonces, ¿y cuál es el problema? Campaña clandestina. O sea, clandestina. Entonces yo pienso que de alguna manera hay que cambiar un poquito eso y la dirección de nuestro partido, que se reunió el sábado, debe buscar un mecanismo institucional para que el candidato vaya. En San Cristóbal, tengo que decir que ya fue el amigo Yayo San Lobatón y expuso en la Escuela de Líderes. ¿Ya tú tienes el tuyo? Ya yo tengo el mío. Yayo fue allá a San Cristóbal. Si tú quieres seguir Yayo fue a San Cristóbal y ahora el jueves barbaridad. va nuestra secretaria general, Carolina Mejía, y va a ser recibida por todo desde el partido. Y así esperamos que vayan todos los precandidatos a plantear su visión de liderazgo del partido y efectivamente a uno evalúa ahí su perfil electoral. Entonces yo pienso que de alguna manera es un ejercicio democrático. Hay que tratar de no violentar la ley, cero propaganda pública, cero campaña electoral, pero se puede empezar temprano a hacer algunos acercamientos sin descuidar lo más fundamental que es la obra de gobierno. Efectivamente, todos tienen que estar alineados con el plan del presidente Luis Abinader. En el caso de la alcaldesa, que es un poder diferente, pero es la secretaria del partido, se siente muy integrada en el tema de gobierno, por lo cual la población y la militancia del partido ha de valorar en justa dimensión. Pero también, y hay que decir, tenemos un primer compromiso, que es la renovación partidaria. O sea, la gente está esperando. La Secretaría General. La gente está esperando una renovación partidaria a nivel nacional en todos los niveles del partido. Yo me imagino la entonces hay que esperar un poquitico más. Con la Gloria por el cielo. No, Gloria, una tremenda candidata. Bueno, gracias a Benny. No puedo decir, ya yo tengo la mía, pero ya yo tengo el mío. Y tengo gracias a Benny. Estás en la Gloria, Dios. Bueno, amigo, estoy superado. Se ve que está haciendo un buen trabajo. Y siga para adelante. Le agradezco a ustedes. Ese tema necesita mucho empuje. Yo agradezco a ustedes que me invitaran a este espacio y que me ayuden a hacer visible el tema de discapacidad. Claro. No solo esperar al 3 de diciembre, que es el día de discapacidad, para elaborar discurso y poner un post, un tweet, que lo hacen y yo estoy feliz que lo hagan. O ahora el día 2 de abril, que es el autismo, y empieza a decir que no se ha hecho nada. O el down, que la media y demás. Son chulas y son bonitas y la gente lo recuerda. Pero esto es día a día, la discapacidad permanente. Y aquí voy a pelear o cancelar aquí con Miguelito porque hay que poner un ascensor para hacerlo accesible, ¿verdad? El edificio. Poco a poco, baby. Gracias a ustedes por vámonos, Mundo Camarena. Panorama FM 96.9